Lección número 3, las 5 heridas emocionales. Ese es el nombre de ese tema que vamos a ver ahorita. Y mira, te recuerdo de dónde venimos. Hablamos ya de las emociones, de las heridas. Ya sabes qué es eso, cómo se crean las emociones. Hablamos sobre el mapa interno, el impulso interior que te va a llevar a diferentes lugares y que te va a avisar cuando ves aquí y cuando no es aquí. Y ahora vamos a ver las 5 heridas emocionales. ¿Y qué es lo que vas a descubrir en este video? Pues vas a descubrir para qué y por qué tenemos heridas emocionales, ya que hay una razón, ¿no? Y ahí hay que hablarle mucho para poder entender, para poder recibirlo, para poder conectar con esas razones del por qué esta herida y por qué no la otra y el por qué a mí. Estoy seguro que tienes esas preguntas. ¿Cuáles son las 5 heridas emocionales? Vamos a hablar de los nombres de cada una de ellas para que puedas conocerlas, qué es lo que nos dice la ciencia acerca de todo eso, las características de cada herida, porque cada herida tiene una característica diferente o más o menos, no una sino que varias, y vamos a hablar por qué es importante identificarlas, qué tiene que ver, por qué es necesario decir esta es la herida que yo tengo o estas son las heridas que yo tengo. Así que vamos a empezar hablando acerca de la sabiduría del alma. ¿Te recuerdas de la primera pregunta de lo que ibas a aprender? El por qué y para qué están las heridas. El alma, pues sucede que es sabia. Hay una parte de cada ser humano que sabe mucho más de lo que todos los libros, todas las universidades, todos los conocimientos que podamos obtener de afuera. El alma sabe mucho y es importante poder conectarnos con esa alma. Cuando hay heridas emocionales, pues entonces la conexión está borrosa. Hay mucha interferencia, pero cuando trabajamos en las heridas, empezamos a entender la maravilla, la belleza, la gran sabiduría del alma. Entonces, aquí vamos a hablar de que el alma ya tiene mucha información. Hay mucha información correcta. Más que información, yo le diría, ya sabe qué hacer, ya sabe a dónde ir, ya sabe a dónde llevarnos el alma. Incluso ya sabe qué experiencias necesitamos nosotros que tener una y otra vez. Imagínate esto. ¿Te recuerdas cómo hemos hablado de que las heridas pueden venir desde dentro del vientre de la madre? De que los códigos de ellos se transmiten hacia nosotros. Entonces, si los códigos de ellos, de heridas que no sanaron, están dentro de mí, pues el alma también ya sabe que esas heridas hay que sanarlas. Y entonces, ¿cómo es que se sana una herida? Primero viene una experiencia hacia mí que me toca la herida, que me ayuda a darme cuenta de que la herida está ahí. ¿Sí me estás entendiendo en esto? ¿Sí me estoy explicando? Discúlpame. En el que lo que pasa en la vida tiene una razón. Entonces la experiencia de tocar la herida va a pasar una y otra vez. ¿Cuándo va a parar? Cuando yo me dé cuenta de la herida, cuando yo le ponga atención, cuando yo la sane. Cuando yo me rehúso a ver la herida, a aceptar la herida, a ponerle atención a la herida, a pasar un tiempo sintiéndome incómodo con la herida, pero con una buena intención de curarla, si yo me rehúso, si yo no la acepto, si yo no le pongo atención, entonces la experiencia la vuelvo a repetir. ¿Sí ves cómo funciona esto? Si yo miro la herida, la curo, ya no la repito. Pero si yo me rehúso a aceptar que la herida está dentro de mí y que soy el único que puede curarla, entonces la vida me pone experiencias muy similares a las que no me han gustado, pero con la intención de que vuelva, de que le ponga atención a esa herida. Entonces, ¿qué significa aceptar la herida? Es darme cuenta de que la gente tenía libertad de hacer de lo que hizo y que ahorita yo acepto que esa herida está dentro de mí. Entonces la acepto, la experimento, la sano y evoluciono. ¿Cómo hago esto? De eso es lo que estamos hablando en toda esta masterclass, pero se inicia por aceptar. Por empezar a decir yo quiero y reconozco que tengo esta herida y que yo soy el que tengo que curarla. Mira, me adelanté un poquito. Las 5 heridas emocionales, ¿cuál es el nombre de cada una de ellas? Y te las pongo de una forma cronológica, porque más o menos en ese orden es como las experimentamos. Número 1, el rechazo. Número 2, el abandono. Número 3, la humillación. Número 4, la traición. Y número 5, la injusticia. Esos son el nombre de las 5 heridas. Más o menos todas las demás vienen a ser como una rama o una forma en la cual toman elementos de estas 5 heridas, pero eso es la plataforma más o menos de las heridas, ¿no? Mira, vamos a empezar por la primera. La herida del rechazo, como te lo dije, lo estamos hablando de una forma cronológica. ¿Por qué? Porque esa es la primera herida que podemos experimentar. No es que todo el mundo la tenga, pero la mayoría de gente van a tener esta herida, ¿no? Porque esta herida se experimenta desde el momento en el que papá se une y entonces el espermatozoide y el óvulo se unen y mira, ¡puf! Y ahí
empezó la creación sobre tu propia persona. Ahí vienes tú, y si en ese momento se experimentó un no te quiero, no te deseo, porque hay veces, ¿no?, que se sabe que alguien está embarazado y a lo mejor no fue muy deseado. Entonces desde ahí ya se mandan mensajes emocionales, porque la comunicación con el niño, ¿cómo es? Es por medio de las emociones, de los deseos, de los impulsos, del ambiente, más que todo también de la mamá y del papá. Entonces desde ese segundo ya se puede experimentar esta herida. Acuérdate que también puede ser que papá y mamá se sintieron rechazados, ellos dos, y pues esta herida a veces también la podemos tener nosotros a causa de esto, ¿no? Rechazo hacia mi derecho a existir. Si yo vivo con esta herida, mi interpretación va a ser que a veces, la mayoría de veces inconsciente, yo rechazo mi derecho a existir. Yo no me doy cuenta que sí tengo derecho, que sí tengo privilegio, que sí merezco, por así decirlo, estar vivo, que la vida se me ha sido regalada y que es mía y que por lo tanto sí merezco estar aquí. Pero la sensación interior es de una persona que siente que no merece estar vivo, porque empieza su mente a darle impulsos de no te quiero, no te deseo. Eso es lo que yo interpreto allá afuera. Mira, está presente desde el vientre de mamá, como te lo mencioné, desde la concepción. Puede estar presente, yo diría, desde antes. ¿Cómo? Porque si papá y mamá en sus propias vidas no sanaron esta herida, es muy común que entonces este niño posiblemente no era tan deseado, o si sí era deseado, el ambiente en el que va a vivir, pues las palabras, las emociones, ya que mamá y papá no sanaron eso, pues van a criar a la persona en ese mismo ambiente de rechazo. Todo se interpreta a través de la herida. La herida funciona como un filtro a través del cual yo me interpreto a mí mismo y yo interpreto todo lo demás. Entonces va a ser muy común que yo interprete que la gente me rechaza, que mis papás me rechazan, que mis amigos me rechazan, que mi novia me rechaza, que mi esposa me rechaza, que mis hijos me rechazan, que en un trabajo me rechazan. Es un filtro, ¿verdad?, a través del cual yo voy a interpretar todo. No es la realidad, pero yo voy a estar interpretando eso constantemente. La herida del abandono. ¿Qué es la herida del abandono? Miren, esta herida del abandono se experimenta algo como que alguien que yo quería, que yo amaba, se alejó de mí. Personas que no me pusieron atención. Y entonces esta herida, obviamente, papá y mamá de repente yo lo necesito y se van. Papá y mamá yo lo necesito y no me ponen atención. No me escuchan. Eso es lo que se siente de niño. A veces eso puede ser verdad. Que se fueron, que me abandonaron. A veces el abandono lo siento de una manera emocional. A veces solo fue interpretación. De repente yo vi que mi mamá se iba y eso lo iba a trabajar, iba a regresar, pero a mí me dolió mucho porque pues no regresaba rápido. A veces papá se tuvo que ir por 1 año, 2 años a trabajar por un bienestar de la familia, pero lo que yo interpreté fue que me abandonó y ahí empieza la herida del abandono. Me dejaste solo en el tiempo más crítico. Eso es lo que uno experimenta cuando uno es niño, cuando está esta herida. De adulto va a ser común que otras personas, una novia, un novio, una esposa, puede ser que también me conecten con esto, pero no quiere decir que ahí va a ser el inicio de la herida, sino que eso sucede solo para conectarme con esa herida, pero va a ser común que mucha gente, no que me abandonen, sino que yo voy a sentir que ellos me abandonan. Mira lo siguiente. Muerte o separación brusca de los padres. Eso es algo que puede también ocasionar esta herida. Y aclaro con la muerte o la separación brusca, porque a veces hay separaciones que son en paz, que son en tranquilidad. Y tú dirás, no hay muchas de esas. Yo creo que sí hay en cuando las personas son sanas. Entonces la herida, la herida posiblemente no se va a dar de una forma tan grande. Pero una separación brusca, lo aclaro, o la muerte de papá o de mamá, eso también produce esta herida. Como lo repetimos anteriormente, esto va a hacer que yo atraiga a mi vida experiencias parecidas. ¿Por qué? Porque yo voy a sentir que otros me abandonan. Porque es importante que la herida se toque para que yo vea que ahí está. Herida de la humillación. Mira, la herida de la humillación afecta el amor propio y la dignidad. Cuando a un niño se le humilla, la interpretación del cerebro va a ser directamente afectada en el amor propio y la dignidad. ¿Qué quiere decir? En lo que yo pienso de mí, en el valor que yo me doy, en qué tanto yo me quiero o yo me acepto, en qué tanto yo pienso que valgo. Si yo tengo esta herida, yo voy a pensar que yo no valgo nada, que nadie me quiere porque yo mismo no me quiero y que no soy digno de ser quien soy o de poseer lo que tengo o de ir a ciertos lugares
voy a experimentar que mis padres se avergüenzan de mí. A veces eso es cierto. A veces es verdad que la forma que ellos me hablaron se interpretaba como que si tenían vergüenza de mí, y a veces también lo mencionaron. Entonces, así es como se crea la herida de la humillación. La herida de la humillación casi siempre va a ir acompañada de la emoción de la vergüenza. O sea, yo tengo vergüenza sobre mí mismo o sobre otros ambientes, y siempre eso va a causar que la autoestima, ¿verdad?, se baje. En realidad, hoy ya no utilizamos la palabra autoestima bajo, sino que autoestima dañado, quebrantado, fragmentado. Esto se da porque hubieron muchas desaprobaciones, muchas críticas, muchas ridiculizaciones. Cuando yo era niño, me ridiculizaban por lo que decían, le contaban a la gente cosas que eran muy íntimas mías, a lo mejor amigos me ridiculizaban. Entonces, de ahí, esa es la forma en la que se crea esta herida. Y palabras que son comunes a veces en algunos ambientes familiares, como eres tonto, eres malo, eres feo, estás bien sucio, eres un puerco, un cochino, tú no puedes, tú no sabes. Todas esas palabras es la que crean la herida de la humillación. Y la siguiente herida, la herida de la traición, como puedes ver, tiene que ver cuando nos damos cuenta que alguien rompe un contrato, o como esta famosa palabra de la infidelidad, experimentamos que papá y que mamá son infieles conmigo. La fidelidad tiene que ver con ciertas normas, con ciertos conceptos, también tiene que ver con el amor, con el aprecio. Entonces es muy común que cuando se da esta experiencia, ahí es donde se da esta herida de la infidelidad, nos hace perder la confianza en nuestros padres, en nuestra propia persona. Te recuerdo que esta herida, aunque creamos que se crea por causa de otra persona, en realidad lo que pasa es que ahora no la empezamos a aplicar. Si yo me sentía abandonado, ahora soy yo el que me abandono a mí mismo al no cuidarme. Si yo siento que me fueron infieles, ahora yo soy infiel a mí mismo al no cuidarme, al no quererme, al no protegerme, etcétera, ¿no? Y pierdo la confianza conmigo mismo y pues también con los demás. Es común con el progenitor del sexo opuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy hombre, soy niño, muy comúnmente se va a dar más con mi mamá. Y si yo soy niña, mujer, más comúnmente se va a dar con mi papá. ¿Por qué sucede esto? Por el famoso complejo de Edipo. Esa es una teoría psicológica en la cual nos dice que en mi caso, siendo hombre, mi primer amor fue mi mamá. Y entonces inconscientemente, mi cerebro, mi inconsciente me va a hacer buscar una novia que tenga características parecidas a las de mi mamá. Pero recuérdate del mapa interno, ¿verdad? Si las características fueron negativas, esas características yo voy a buscar en esa novia o en ese novio, ¿no? Y entonces esta mujer, ¿verdad?, en realidad yo no lo sé, pero va a funcionar como una especie de sabiduría del alma, porque va a venir a conectarme, a golpearme esta misma herida de la traición o cualquier otra herida, ¿no? Pero más comúnmente esta herida de la traición. Pues puede ser que literalmente esta mujer me traicione, o yo solo interpreto que me traiciona. ¿Por qué pasa esto? Porque la herida de la traición ya está dentro de mí. Entonces eso me hizo buscar amistades, a personas, noviazgos, o incluso ya estando dentro de un matrimonio, y hace, ¿verdad?, que conecte esa herida, pero la herida ya estaba dentro de mí. Eso quiere decir el complejo de Edipo, ¿no? Que muy comúnmente vamos a buscar personas con características muy parecidas a nuestros padres. Así que por eso es importante reinterpretar, curar todo lo que pasó en la infancia. La herida de la injusticia. Mira, la herida de la injusticia es cuando experimentamos que no respetan nuestros derechos, ¿no? Es lo que sentimos, ¿no? El niño ya sabe que tiene un cierto espacio que es de él. El espacio puede ser mental, emocional, o a veces también hasta físico. Y cuando sentimos que alguien cruza ese espacio, no lo respetan, ahí empieza la herida de la injusticia. Experimentamos que no me aprecian, no me reconocen. Es como que yo hago algo por mi papá, por mi mamá, y no me lo reconocieron. No se dieron cuenta que yo lo hice y lo toman como cualquier cosa, ¿no? Siento que yo no merezco lo que tengo cuando yo ya tengo esta herida bien desarrollada. Entonces voy a interpretar que incluso la ropa que tengo no me la merezco, que la novia que tengo no la merezco, que los hijos que tengo no los merezco. Y de ahí viene el famoso no soy suficientemente papá, no soy suficientemente persona para trabajar aquí. O sea, no merezco las cosas porque tengo la herida de la injusticia. Y es muy común que esta herida se dé en niños que tienen o que tuvieron padres muy fríos. Fríos quiere decir que no son muy cariñosos, amorosos, expresivos, rígidos, muy estrictos, que querían que te comportaran de tal manera, y cuando no lo lograses,
pues se lo hicieron saber que fallaste, que no pudiste. Y fueron intolerantes, ¿no? A veces con tus errores, que son cosas normales. Entonces sí puedes poner la imagen de esta clase de padres. A veces puede ser solo un papá o solo una mamá, o a veces los dos. O sea que te pidieron mucho, demasiado de lo que podías dar, y que cuando dabas un poquito nunca se te fue reconocido. En resumen, hemos aprendido hacia dónde me dirigen las heridas. Mira, es importante. Si yo tengo la herida de rechazo, ¿hacia dónde me va a dirigir? Pues a otras experiencias que me van a hacer conectar con mi herida que ya tengo dentro de mí, ¿no? Hacia ahí te dirigen, ¿verdad? Hemos aprendido cuáles son, ¿verdad? Las 5 heridas emocionales, te recuerdo: rechazo, abandono, traición, humillación, injusticia, ¿verdad? Son 5 de ellas. ¿Cómo se crean? Especialmente desde la edad 0 hasta la edad de los 7 años. Ahí es más o menos donde se trabaja todo, desde el vientre de mamá hasta ahí. Y también aprendimos qué me dice cada una de las heridas. Recuérdate que el día de hoy, si yo tengo la herida del abandono, o si yo tengo la herida del rechazo, lo común va a ser que ahora yo me rechazo a mí mismo, o yo me abandono a mí mismo. Yo soy injusto conmigo mismo, porque es la interpretación que se ha creado dentro de mí. Y aunque alguien me sea infiel literalmente, la verdad es que ahora yo me soy infiel a mí mismo. ¿Cómo yo me soy infiel? Al no cuidarme, al no protegerme, al no trabajar en mi autoestima, al no poner límites, al no ponerme atención. O sea, ese famoso de lo doy todo a los demás, pero no me doy nada a mí. Esas son formas de ser injustos con uno mismo, ¿no? Entonces, es importante poder ver esos códigos, esos mensajes que son muy importantes y que vienen acerca de la sabiduría del alma, ¿no? Ahora, el famoso minuto que yo sé que te gusta mucho. Te invito a que saques tu papel, que saques tu cuaderno y que puedas anotar en un minuto qué has descubierto. Miren este video, cómo lo vas a aplicar a nivel personal. Y recuérdate de que esto lo hacemos porque como lo tienes fresco, y la forma que funciona el cerebro es que si ahorita que lo tienes fresco, ahorita todo lo escribes, se te va a quedar. Así que en un minuto nos vemos. Así que ya estamos de vuelta, ya el minuto se ha terminado. Estoy seguro que ya tienes mucha información aquí que te está ayudando a poder despertar, a poder darle un sentido a todo lo que ha pasado. Y yo te voy a dar otra vez esta frase, la cual te invito a que te la menciones muchas veces, especialmente antes de irte a dormir, para que pase del consciente al inconsciente. La frase es esta, mira, sencilla: ojos cerrados, respiración profunda, yo abrazo y acepto mi herida. Acuérdate que empezamos por no rechazar la herida, no pelear con ella, no culpar a la gente. Lo primero que hacemos es la abrazamos, la recibimos y reconocemos que está dentro de nosotros. Esa es la manera en la cual en realidad la herida nos ha venido dando muchos mensajes, pero no lo habíamos entendido. Así que ahorita la abrazamos, es como darle gracias, ¿no? Por ilógico que parezca. Y poco a poco vamos a poder irla soltando. Pero todo empieza por abrazarla y por aceptarla. Y luz, cámara, acción. Lo más importante o que va de la mano aquí es saber cómo vamos a aplicar esto verdaderamente. Y necesitamos saber qué hacer con esto que hemos aprendido. Así que lo primero que yo te voy a invitar a que en un papel tú puedas identificar la herida. ¿Con cuál te relacionaste más? Basado en lo que te recuerdas de tu niñez, ¿qué crees que es lo más parecido en relación a esas heridas de las cuales hablamos? ¿Será la del rechazo? ¿Será la del abandono? ¿Será la de la injusticia? ¿Cuál crees tú que es basado en los comportamientos que describimos en lo que sucedió? Te voy a invitar a que también escribas lo que tú crees que han sido los comportamientos fruto de la herida. Yo te voy a hablar de eso un poquito más adelante, pero es importante que desde ahorita tú empieces a hacer tus propias conclusiones, ¿no?
¿Qué te dice o hacia dónde te dirige esa herida? ¿O hacia dónde te ha dirigido? ¿O hacia dónde crees que te invita a ir ahora? Te doy este ejemplo. Si yo tuviera la herida del rechazo, eso ha querido decir que yo me he rechazado a mí mismo y entonces me va a dirigir a experiencias que van a tocar con esa herida. Pero la dirección correcta es a darme cuenta que ahí está. Y a yo empezar a dejar de rechazarme a mí mismo y empezar a cambiar conductas, palabras, frases, ambientes, ¿no? Más o menos, ¿verdad? Por ahí es hacia donde me dirige. Y después de que hagas esas 3 cosas, ¿verdad? Porque va a ser una hoja, te invito a que ahora me escribas cómo te sientes. Y cuando digo cómo te sientes, te invito a que me digas cuáles son las emociones que surgieron basado en esto. Son emociones de sorpresa, de tristeza, de enojo. Acepta esas emociones. Si quieres llorar, llora. Si te quieres enojar, agarra un espacio solo y experiméntalo. Expresa la emoción. Así que mira, ya recorrimos 3 videos, las emociones y las heridas, el mapa interno, las 5 heridas emocionales, y en el siguiente video yo te voy a hablar acerca de las 5 máscaras, que es el comportamiento que es fruto de esta herida. Pero desde ya yo te invité a que empieces a pensar más o menos cuáles son, y te aseguro que el siguiente video te va a gustar mucho porque vas a seguir descubriendo muchas cosas necesarias. Así que de mi parte es un placer acompañarte y nos vemos en el siguiente video.